Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Domingo. Es un placer volver a tenerte. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera etapa. Ya estuvimos ayer a la mañana, a la tarde, y ahora vamos a dar inicio al último tramo del séptimo CIESIVA, la séptima edición del Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Básicas. Hoy estamos también con un amigo de la casa, Domingo Borba. Ahora les voy a leer su currículum, parte de su currículum, porque es muy extenso, así que parte se los voy a comentar ahora, pero me gustaría también comentarles que el doctor Domingo Borba forma parte de todo el equipo de CIESIVA Uruguay, es decir, compartimos este proyecto con Nudelar. Y bueno, Domingo Borba forma parte de ese equipo, así que este año está de conferencista, pero el año que viene estará de organizador. Así que es un placer tenerlo y por eso es un amigo de la casa. Les comento algo, como les decía, algo del currículum de Domingo Borba, porque es muy extenso. El doctor Domingo Walter Borba Franco es escritor, orador de charlas TED, docente, doctor en educación, magíster en educación especial, magíster en dirección y gestión de centros educativos, licenciado en educación, diplomado en docencia y didáctica universitaria, diplomado en gestión ambientes virtuales de aprendizaje. Le otorgaron el título doctor honoris causa en la tercera cumbre continental, Educación por la Paz, realizada en México, y el doctor honoris causa en educación superior por parte del Centro de Asesoría Profesional Paulo Freire y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe en México. Fue reconocido en el Global Teacher Award. Y bueno, y también tiene el galardón doctor Alfonso Alcalá. Eso es abreviado, Domingo, ¿no? Pero la verdad es que si ustedes tienen interés en seguirlo en sus redes y demás, tiene material muy interesante, es muy activo con todas las propuestas que nos deja siempre, así que es un autor como para seguir porque nos brinda muchísimo material, estrategias y recursos para las clases. Así que Domingo, bienvenido, ya tenés habilitado ahí como coanfitrión, así que te doy la palabra. Excelente, muchas gracias. Tengo que admitir que me gana un poco la emoción de poder estar formando parte de esta nueva edición de CIESIVA. Como bien decía Elizabeth, este año me toca acompañar, pero el año que viene voy a estar muy contento de poderlos recibir y poderlas recibir en nuestra casa, en Uruguay. Este es un evento que ha sido manejado de manera paralela, un año Argentina, un año Uruguay. Y la realidad es que siempre con profesionales de muy alta calidad. De hecho, algunos de los que están hoy presentes han participado también como oradores. Así que, sin mucho más que transmitirle mi emoción por poder compartir con ustedes este espacio. Comenzamos con la conversación. ¿Qué espera hacer eso? Una conversación entre colegas. Traje una presentación para compartir, que como bien anticipaba Elizabeth, a quien lo desee se la puedo compartir por mail para que la tenga, para que la utilice, para que la interpele, para que le pueda hacer las ediciones que desee y que también pueda hacerle de provecho en ese sentido. Así que sin más, comentarles que la conversación la dividí en dos partes. Vamos a tener una parte más teórica, si queremos pensarlo, un abordaje más vinculado a lo que es la inteligencia artificial en general, y después nos vamos a ir a conversar cuestiones bien, pero bien concretas de la enseñanza en las ciencias básicas utilizando inteligencia artificial, que también es un foco que desde el CIESIVA hemos buscado impulsar y tener siempre presente, que hablamos de enseñanza en. Así que vamos por aquí con la presentación. Un aspecto operativo a tener en cuenta es, voy a estar atento al chat, así que si tienen alguna consulta, duda, comentario, aportación, pueden hacerla en el chat, que voy a estar atento para ver si la puedo incorporar al discurso de la conversación. De lo contrario, la pueden anotar y la conversamos los últimos 5 minutos de la charla de hoy. La charla va a quedar grabada,
Así que eso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Y el otro punto a tener en cuenta es que vamos a estar trabajando más o menos hasta las 9:30 hora Argentina, hora Uruguay. Entonces, la conversación del día de hoy tiene que ver con esta gran pregunta y la expresé como pregunta porque no es que haya una respuesta. Hay distintas perspectivas que podemos tomar frente a cómo potenciar la enseñanza de las ciencias básicas con inteligencia artificial. Y por allí algunos se preguntará, ¿por qué seguimos hablando o por qué hablamos directamente de inteligencia artificial? Y una de las posibles respuestas que podemos encontrar tiene que ver con la inteligencia artificial está en todas partes. Pero cuando digo que está en todas partes, se torna algo un poco vago. El todas partes termina siendo en ninguna si no se vuelve un ejemplo. Y en ese sentido lo podemos encontrar en el reconocimiento facial de nuestros dispositivos móviles, ya sean celulares, ya sean computadoras, ya sea iPad, el dispositivo que sea, pero cuando genera ese reconocimiento facial, por ejemplo, a modo de contraseña, estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Los invito y las invito a que cada uno vaya tomando nota de cuántas veces al día hace uso de, por ejemplo, este reconocimiento facial. Por otra parte, YouTube Music también tiene un nivel de inteligencia artificial. Más adelante vamos a conversar sobre los distintos niveles, pero en principio hay allí inteligencia artificial. Fíjense que nos sugiere rápidamente pistas y no solamente mediante un algoritmo. Por otra parte, tenemos algunos asistentes, como pueden ser Google, como puede ser Cortana, que están por allí presentes en los distintos dispositivos que utilizamos en general, que nos apoyan, que nos asisten, que nos brindan información y que además han pasado a esta etapa de inteligencia artificial. Al principio lo que hacía era cambiar el mecanismo de ingreso de información. Antes era texto, uno escribía, buscar en Google y buscaba. Ahora lo que hace también es interpretar, brinda una respuesta mucho más elaborada que no se reduce solo a la búsqueda. Por otra parte, el traductor de Google también incorporó inteligencia artificial. Tenemos Twitter, que bueno, que ahora cambió un poquito el nombre, pero es la misma idea. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, que son distintas redes sociales, al igual que TikTok, que es como bien interesante, ¿no? Nosotros hacemos una búsqueda dentro de la red o dentro de nuestro dispositivo y cuando queremos acordar, todas las distintas redes y aplicaciones que usamos nos empiezan a bombardear de la información que nutrimos en otro sitio. Además, es bien interesante, eso sucede cuando lo decimos, pero a veces también sucede cuando lo pensamos. Y ahí uno dice, bueno, amigo, pero ¿qué me estás diciendo? Cuidado, sale el cartel de alerta. No estoy diciendo que nos lea la mente, sí estoy diciendo que cuando hacemos búsquedas particulares, los datos se cruzan y genera una posibilidad, hace una predicción. Muchas veces esa predicción es cercana a lo que pensamos. Cuando no es cercana, la ignoramos y ni siquiera nos enteramos que nos arrojó una propaganda o que nos arrojó una recomendación por aproximación o por predicción. Pero cuando sí se acerca, cuando sí da con el clavo, ahí nosotros decimos, opa, ¿y acá qué pasa? Me está leyendo la mente. No nos lee la mente, todos tranquilos, simplemente que logra jugar y logra interpretar toda la información que le brindamos de manera inocente y a veces no tan inocente. Otra aplicación que tenemos por allí es FaceApp y también tenemos Spotify, que cada vez se utiliza más a nivel internacional y que uno dice, bueno, pero ¿y todo acá está inteligencia artificial? Claro que sí. Ahora vamos a conversar un poquito de lo rápido que avanza. Los invito a que cada uno vaya haciendo como el check, revisando cuántas de estas aplicaciones utiliza, cuántas de estas aplicaciones tiene en el día a día y cuántas veces las utiliza. Este es un razonamiento muy lindo para hacer con los estudiantes a los distintos niveles. Hoy nos convoca la enseñanza de las ciencias básicas, así que pueden haber maestros, maestras, pueden haber profesores de educación media y pueden haber profesores universitarios. Así que mi conversación va a estar oscilando en los distintos tres niveles
de los sistemas educativos. Avancemos un poco más. Un punto antes de seguir, perdón, tiene que ver con, esto también nos permite eliminar algunos misterios de personas que nos dicen, no, yo inteligencia artificial no utilizo ni voy a utilizar. Bueno, te comento que ya estás utilizando. Así que es un muy buen argumento de velar dónde lo tenemos. Por otra parte, les comento, ustedes conocerán Netflix, habrán escuchado sobre esta gran plataforma que hizo un cambio a nivel internacional sobre la visualización de películas, videos y otros. Fíjense que Netflix fue lanzado en 1999 y tardó 3 años y medio para alcanzar 1 millón de usuarios. 1 millón de usuarios de la plataforma, ¿verdad? 3 años y medio. Recuerden ese número, va a estar en pantalla, pero ténganlo presente. Aquí otra plataforma, Kickstarter, que también ha sido reconocida a nivel internacional, tardó para conseguir 1 millón de usuarios 2 años y medio. Por otra parte, Airbnb, también 2 años y medio. Después Twitter, muy conocida, 2 años. Luego algunas aplicaciones más, quizás Facebook les resulte muy conocida. Tardó 10 meses en alcanzar 1 millón de usuarios. Por otra parte, Dropbox, también muy conocida en el mundo latinoamericano, 7 meses en alcanzar el millón de usuarios. Spotify, 5 meses. Fíjense que nos estamos acercando a mayor cantidad de usuarios en menos tiempo. Instagram, 2 meses y medio en el 2010. Y por allí viene una pequeña respuesta de por qué la inteligencia artificial ha tenido tanto impacto. En tan solo 5 días, y lo estamos diciendo bien, en tan solo 5 días la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, cuando fue liberado en noviembre del 2022, alcanzó 1 millón de usuarios. 5 días. Se dan cuenta, ¿no? En comparativa con Netflix, fue muy rápido. Por eso también podemos entender de que esta inteligencia artificial, en este caso en formato de chat GPT, al ser liberada, tuvo un alcance muy rápido. Por ahí, sí, tal cual, tal cual. Raúl nos comenta en el chat, tremendo. Tremendo, la velocidad fue exponencial y esa llegada fue indiscriminada. Llegó a una persona que es un alto catedrático, pero también llegó a una persona que trabaja en un supermercado. Así de sencillo. Llegó a todas las profesiones, llegó a todas las personas que podían acceder a Internet por igual. ¿Por qué? Porque en principio se liberó de manera gratuita. ¿Y qué tiene de interesante sobre todo ChatGPT? Esa interacción que simula al humano. Y ahí nos vamos acercando un poquito a la definición o a las definiciones que quería compartir con ustedes. Y hasta el momento, seguro ustedes, muchos se encuentran con esta expresión, ¿no? Como diciendo, tanta cosa que nos está diciendo, lejos de acercarme a certezas, me empieza a generar muchas dudas. ¿Cuáles son las dudas naturales que nos pueden surgir? Las que tienen fundamento. Es decir, bueno, ChatGPT es igual a inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial es igual a ChatGPT? No. El chat GPT es una de las formas de inteligencia artificial. Ahora lo vamos a definir, pero está incluido dentro. No es que si hablamos de inteligencia artificial, sí o sí estamos hablando de chat GPT. Hay otros formatos de inteligencia artificial y quizás para muchos de nosotros esto suena, ay, bueno, Domingo, ya lo sabíamos. Sí, pero a nivel social, a nivel de muchos usuarios que no están vinculados a sistemas formales o que recién se están vinculando para retomar sus estudios, decir chat GPT es decir inteligencia artificial. Entonces tenemos que repensar cómo formamos y cómo trabajamos también en nuestras aulas para popularizar estos conocimientos. Por otra parte, ¿la inteligencia artificial es una moda en educación? No tengo una respuesta
validada, pero sí les puedo decir de que si pensamos a nivel histórico, que ahora vamos a pensar también, Google pareció ser una moda, Internet mismo pareció ser una moda, Wikipedia parecía ser una moda, Encarta parecía ser una moda. No es comparativa la inteligencia artificial con estos otros sistemas, pero la realidad es que ya pasamos por momentos en los cuales pensamos que había una moda. Esto se viene mencionando y es importante que lo tengamos en mente y ya llegó a todos nuestros usuarios. Fíjense, 5 días, 1 millón de usuarios. ¿La inteligencia artificial viene a salvar o a destruir la educación? Y yo diría que ni a salvar ni a destruir. Viene a complementar, a enriquecer. Ya lo dijo la UNESCO, la inteligencia artificial tiene o debería funcionar como una especie de copiloto en educación, donde nosotros docentes somos los pilotos del aula, pero la inteligencia artificial nos acompaña, nos asesora, nos potencia, nos ayuda a ser mejores. Es como una especie de refuerzo cognitivo. Por otra parte, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al docente? Y en este momento que vamos 20 minutos de la charla, yo les diría lo siguiente acercándome un poquito más para hablar un poco más bajo. La realidad es que algunos videos de YouTube ya podrían reemplazar a algunos docentes. ¿Por qué lo digo? Si nuestro trabajo como docente, nuestro ejercicio, nuestra práctica, se reduce a exponer contenidos, y diría que hasta mejor nos cambian por un video que va a ser interactivo, que va a tener figuras que caen, donde la persona tiene un diálogo ensayado. Si nuestro rol va a ser un rol activo que despierte la curiosidad en los estudiantes, que los motive, que los acompañe desarrollando pensamiento crítico, colaboración, comunicación, etcétera, ese docente no lo va a reemplazar nunca bajo ningún concepto una inteligencia artificial. Pero bueno, ahí cada uno irá viendo también qué postura tomamos. Y una respuesta que ya tenemos es todo es inteligencia artificial. Y no, pero atentos, porque ahora, como el término es muy popular, todos quieren agregarle algo de inteligencia artificial a sus títulos, a sus trabajos, a sus sitios web. Así que atentos con eso de poder ir discriminando. Y nosotros, que somos grandes profesionales, todos los que estamos en sala y los que nos saludan desde las distintas redes, ¿cómo logramos saber si eso no es inteligencia artificial? Aplicando la definición. Funciona para cualquier área de conocimiento. Entonces, ¿qué definición tenemos para la inteligencia artificial? Y algo curioso es que no les traje una definición, sino que le traje dos definiciones que no se contraponen, pero sí marcan dos posturas distintas. ¿A cuáles van a adherir ustedes? Ahí me irán contando cuál es la que les resulta más significativa y cuál es la que tiene más sentido para ustedes. Por allí fíjense que Stuart, en 1996, define la inteligencia artificial como la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que hasta el momento eran realizadas por seres humanos. Esta es la definición que nos va a dar el vecino o vecina que encontremos en nuestro barrio, en nuestro poblado. Es como la más popular, la coloquial, la que todos conocemos. Ahora, la otra postura que yo les traigo para seguir reflexionando es un poquito más cercana en el tiempo, pero no tanto, que es de Delgado en el 98, que define inteligencia artificial como el campo de estudio. Y hago una pausa. El campo de estudio. ¿Por qué? Porque acá se empieza a ampliar el objeto. El campo de estudio que se enfoca en la explicación y la emulación de la conducta inteligente en función de procesos computacionales basados en la experiencia y el conocimiento continuo del ambiente. Pero fíjense que en una hablamos de capacidad y en otra ampliamos de una manera impresionante a el campo de estudio. Esto debería llamarnos la atención, esto debería interpelarnos muchísimo, pero también tiene que ver con otras definiciones. Fíjense que la inteligencia artificial está dentro de la tecnología educativa. Y si vamos a definiciones de tecnología educativa, también ha tenido una evolución y ha terminado siendo una disciplina que
Lo traigo para que sigamos rumiando, pensando cómo sigue esto de la inteligencia artificial, que también es una pregunta. Entonces, hasta el momento tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas. ¿Qué tal si derribamos algunos mitos? Algunos los mencionamos, pero a veces hay que dejarlos claros en una diapositiva para terminar de cerrar con la situación. Así que, por allí, el primero tiene que ver con la inteligencia artificial comenzó con el chat GPT. Sabemos que no. Tenemos esta definición del 96, por ejemplo. La inteligencia artificial va a reemplazar al docente. Ya sabemos una respuesta. Va a depender de qué es lo que hace ese docente. La inteligencia artificial no puede abordarse a todos los niveles educativos. Falso. Falso. Al igual que la robótica, al igual que otras áreas de la tecnología educativa, nosotros podemos trabajar la inteligencia artificial en cualquier nivel educativo. ¿De qué forma? Bueno, ahí sí va a entrar el expertise del docente, ahí va a entrar los conocimientos que tenemos sobre nuestros estudiantes y el nivel cognitivo del estudiante. Pero podemos todos trabajar inteligencia artificial en distinto nivel. Y por allí un mito que me resulta bien interesante, pero en el fondo tiene sentido, es la inteligencia artificial es solo para las áreas STEAM. STEAM tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Aplica para esas, pero aplica para todo. Yo puedo trabajar con inteligencia artificial siendo profesor de historia, siendo profesor de social y cívica, del área de conocimiento que sea, y hagamos este razonamiento juntos. La inteligencia artificial está atravesando la sociedad. ¿Por qué no atravesaría el sistema educativo? ¿Por qué no atravesaría cada una de nuestras aulas? Y en este momento, imagino que cada uno va tomando posturas y va viendo como diciendo, bueno, hasta acá esto, hasta acá lo otro, pero ¿qué postura es la que tomamos? Y por allí quizás alguno mira con estos lentes, y el concepto de lentes lo voy a vincular a paradigma, quizás otros con este, otros con estos, y así podríamos seguir mencionando distintos anteojos, distintos paradigmas, distintas visiones de la conversación que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cuáles son los mejores? No soy quien para decírselos. Ustedes van a ir chequeando y validando información. Lo que sí les puedo decir es que no tengamos una visión apocalíptica, porque ya la tuvimos cuando salió Google, cuando salió Internet y no se terminó todavía el mundo. Así que apocalíptica, apocalíptica no la tengamos, como en esta visión de la película Matrix, no va por ahí. Pero tampoco pensemos en la panacea, que tiene que ver con esta película de Mi amigo el robot. Tampoco es lo mejor del mundo. Seamos críticos, tratemos de discernir cuál es el mejor uso que podemos darle a la inteligencia artificial. Y en ese sentido los invito a que tengamos y lo veamos como esta oportunidad que nos llama a la puerta. Esta tecnología como un excelente aliado si hacemos un uso seguro, responsable y ético de la misma. Sin duda hay sesgos, está claro. Sin duda nosotros tenemos sesgos, está claro. Sin duda nuestros estudiantes van a hacer distintos usos de la inteligencia artificial, pero ya lo hacían con Wikipedia. Tenemos que nosotros irlos formando en eso. Algunos datos curiosos que diría yo que nos tienen que preocuparnos, pero también nos tiene que ocupar. Por allí tenemos la cita también para que miren la investigación completa. Me parece muy interesante. Lo primero es, los cajeros, los conductores y los traductores fueron seleccionados como los profesionales con más probabilidad de ser asumidas por tecnología de inteligencia artificial. O sea, estas profesiones podrían ser reemplazadas. El 69% de las personas con título universitario creen que la inteligencia artificial puede quitarles el trabajo en unos años. Esta es 2022. Más del 45% de las personas tienen una actitud positiva frente a que la inteligencia artificial tome el control de la economía. Todo discutible, pero es una investigación.
El 60% de los encuestados utilizaría un taxi autodirigido por inteligencia artificial durante un tráfico intenso. Casi el 78% de los encuestados está convencido que la inteligencia artificial se podría difundir información errónea. Y viene una última, que a mí en lo particular me preocupa muchísimo, pero bueno, a tener en cuenta. El 39% cree que podría tener una relación romántica con una inteligencia artificial. Y les doy unos segundos como para que reflexionen sobre, hablamos de profesiones, hablamos de economía, hablamos de relaciones que hasta el momento creíamos que eran humanas. ¿A qué los invito? A que no privemos a los estudiantes de aprender y de reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial. Privarla, eliminar la inteligencia artificial de nuestras aulas, es lo más peligroso que podemos hacer. Los estudiantes la usan y la van a usar igual. La pregunta es, ¿nosotros los acompañamos para que las usen más y mejor o los abandonamos y que ellos aprendan a usarla de la manera que puedan? Que seguramente va a ser para hacer trampa en la actividad que le pongamos. Quizás vayamos a que los potencie. Algunos hechos históricos. En 1956 aparece por primera vez el término inteligencia artificial. John McCarthy lo trae en una de sus conferencias y es la primera vez que se escucha. En el 77 aparece una especie de campeón de ajedrez, un super robot diseñado por IBM que gana al campeón mundial de ser humano, al campeón humano, digamos, del ajedrez. En el 2011 nace Siri, este asistente para dispositivos iPhone. Hay un campeón televisivo, el supercomputador de IBM gana un concurso televisivo de estos de pregunta y respuesta. Aparece en el 2012 una segunda generación de inteligencia artificial con el lanzamiento de asistentes virtuales de la mano de la compañía de Google y Microsoft. Aparece un campeón de AlphaGo. También por allí Google se enfrenta a el subcoreano, que era una de las personas que eran campeones, y allí gana la mayoría de las partidas. En el 2017 nace Aura de Telefónica, una plataforma que respondía y se relacionaba con los clientes de una manera excelente. En el 2018, la empresa Tesla y Audi desarrollan o por lo menos avanzan mucho en la conducción automática. En el 2019, los modelos predictivos, lo que es el reconocimiento de imagen, la predicción de comportamientos de personas. En el 2020, la inteligencia artificial llega al mundo de la medicina. Mediante pandemia de por medio, muchos sensores fueron sofisticados para utilizar el Big Data para atención temprana, para control de focos de contagio. En el 2021, bueno, los expertos aseguran de que hay más de 300.000 millones de dólares anuales gracias a la inteligencia artificial, se va a generar. Y por último y no menor, y cerramos ahí el recorrido histórico, que tiene que ver con en el 2022, OpenAI lanza el chat GPT al público. Fíjense que tuvimos un recorrido desde 1954 al 2022. 1956, 54, y hay algunos autores que hablan más atrás. Pero bueno, en principio quedémonos con estos datos a partir de inteligencia artificial mencionada como tal. ¿Cómo organizamos toda la inteligencia artificial que está en la vuelta? La inteligencia artificial son esos, o por lo menos podemos desde lo práctico para organizarnos en estos minutos, los programas con habilidad de aprender y razonar como humanos. Pero dentro de ello tenemos algunos niveles más básicos que tienen que ver con el machine learning, que es los algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos desde la experiencia, y después el deep learning, donde se generan estas redes neuronales que se adaptan y aprenden de grandes cantidades de datos. Deep Learning, Machine Learning y inteligencia artificial. Está bueno tener a mano este esquema como para poder explicar básicamente mucho de lo que sucede y cómo podemos organizar esta inteligencia artificial.
pero hasta el momento imagino que están quizás algunos motivados y otros quizás un poco aburridos porque todavía no toqué cuestiones prácticas. Vayamos en los minutitos que nos quedan a algunas cuestiones muy prácticas. Entonces nos vamos a inteligencia artificial para ciencias básicas. Recuerden que vamos a estar trabajando con todos los niveles educativos, así que hay algunas más complejas y otras quizás un poco más sencillas. Me gustaría decirles que todas son gratuitas, pero la realidad es que si digo que son gratuitas, capaz que en una hora se vuelven pagas. Y eso es algo que nos está pasando en todo nivel. Vemos una aplicación, hoy es gratuita y a los 10 minutos se vuelve paga o se vuelve con una opción de que tiene algunos usos gratuitos y otros pagos. Así que simplemente les voy a mostrar las aplicaciones y ustedes cuando las exploren revisan si son pagas o si las pueden utilizar gratuitos o en versión freemium. Entonces, arranquemos por Julius. Julius resuelve problemas y ecuaciones. Podemos vincularlas a matemática, pero también a física, química y demás. Y lo interesante es que permite ingresar por escaneo. La podemos utilizar desde el dispositivo móvil. Por allí tenemos una pequeña captura de cómo se ve en la computadora y aparece esto de resuelve ecuaciones, nos permite sacar una foto, aparece el step by step, que es el paso a paso, aparece que puede solucionar problemas de letra, entonces ahí aparece sobre todo la inteligencia artificial, porque habían otras que también sacábamos la foto y lo convertía en metadato y ahí enviaba una resolución. Pero acá también hay un nivel de interpretación muy grande, no solo gráfico. Y por último, y no menor, que también permite generar gráficos de las ecuaciones que podamos utilizar. ¿Qué uso le vamos a dar esto? Y yo diría que no lo ocultemos bajo el tapete, porque la realidad es que hay muchos TikTokers, muchas personas que utilizan TikTok y que están mostrándole estas aplicaciones a los estudiantes. Sugiero que la mostremos nosotros, la habilitemos nosotros, pero veamos qué habilitación tiene. No para que dejemos de hacer cálculos manuales, no para que dejemos de saber cómo resolver un integral doble, pero sí para que nos podamos apoyar y que el docente no necesite estar banco por banco resolviendo dudas vinculadas a una ecuación diferencial. Que los estudiantes puedan generar un poco más de autonomía. Otra, siguiendo esta misma línea, que también ayuda a resolver problemas y ecuaciones, que permite el ingreso mediante escaneo, es Photomat. Esta es muy conocida porque cuando comienza no tiene inteligencia artificial, se le incorpora un poco más tarde. Ahí tenemos una pequeña captura de cómo el dispositivo móvil puede captar algo que está escrito a mano. Así que ahí tenemos una ventaja tremenda porque logramos, igual que el anterior, no digitar, pero si queremos también lo podemos hacer. Quien no quiera tomar la foto puede escribir directamente en la aplicación. Después tenemos MathGPT Pro, que es excelente. No solo resuelve problemas, no solo resuelve ecuaciones, sino que tiene más paso a paso. Subdivide lo que está haciendo en tantos pasos que es muy, pero muy claro, más de lo que podríamos ser nosotros en los tiempos que tenemos en clase. Permite también el ingreso mediante escaneo, tenemos tutoriales que también están inmersos allí y podemos ver por acá un poquito cómo se visualiza y es como bien interesante. Sí, claro, Joana, yo voy a quedar a disposición también para que quien quiera me pueda escribir y le pueda compartir este material y otros. Hoy acoté un poquito la presentación, que igual veo que venimos justo con los tiempos. Entonces, ahí tenemos una captura que podemos ver que se interactúa de manera muy fácil, muy sencilla y funciona esta idea de chat. Por otra parte, Symbolab. Symbolab permite básicamente lo mismo. Bien, por ahí Janina nos pregunta si es una app para celular o sitio web. No es una app, pero se puede utilizar como sitio web en ambos espacios. La que sí es una app es esta que les mencionaba, por eso también agregaba las capturas
de pantalla en los formatos. Esta es app para celulares. Esta se utiliza más desde la computadora porque es un sitio web, pero podemos utilizarla como sitio web en en los celulares. Entonces, Symbolab, fíjense que nos trae para trabajar geometría, problemas de palabras, hojas de trabajo. Esta se centra más en lo didáctico, por eso también incorpora otras cuestiones, pero tiene lo práctico, soluciones, gráficos, calculadora, geometría y otras herramientas. Como sugerencia, si van pensando en la pregunta que nos hacía Janina, en los celulares tienen una opción en cada navegador, en el ángulo superior a la derecha, que son tres puntitos, apretan ahí y ponen ver como navegador, o ver como ordenador, o ver como computador, y el celular visualiza el sitio web igual que si lo viéramos en una computadora. Avanzando un poquito más, que se me acaba el tiempo. Tenemos por ahí un chat especializado en preguntas vinculadas a conocimiento físico. Albert Einstein Beta se llama. Lo invito a que lo trabajen. Es maravilloso la manera en la que responde. Tenemos también este otro sitio que utiliza inteligencia artificial. Ignoren de que nos habla de los homework, porque parece que todo fuera un deber, pero podemos, una tarea en el hogar, pero podemos utilizarla en el aula, también vinculada a conocimientos físicos. Fíjense que nos permite ingresar la pregunta y nos brinda una solución. Y cuando digo la pregunta, es una pregunta, puede ser del formato que queramos. Otro un poco quizás más infantil para niños más pequeños, pero Monster Kids nos ayuda a trabajar física y otras cuestiones vinculadas a mecánica. Ahí tenemos una captura, es dispositivo, para dispositivos móviles. Por ahí tenemos Physics Lab, que nos genera simulaciones de experimentos y explicaciones muy pero muy detalladas. Fíjense lo que es esta captura, lo que es esta simulación. Yéndome un poquito al mundo de la biología y quizás la geología, tenemos esta inteligencia artificial que se llama Situaciones de Aprendizaje de Biología y Geología, que es maravillosa también en formato de chat, los invito a que la exploren. Tenemos Skin Vision, que es un deep learning, o sea, está dentro de la primera estructura de inteligencia artificial, que trabaja sobre todo la piel, pero está muy interesante para trabajar en determinadas áreas con los estudiantes. Tenemos Decimer para trabajar problemas de química y estructura, pensando en lo que hacía la gente de matemática, esto de resolver ecuaciones y demás. Bueno, acá podemos agregarle problemas de átomos, de moléculas, que también lo va a resolver y nos va a ayudar. Ahí tenemos también de qué es para computadora. Después tenemos Chemis AI, que nos ayuda la verificación y nos asiste en cuanto a conocimientos de química. Ahí tenemos algunas capturas, tenemos un laboratorio, tenemos información de medicina. Y por último, para cerrar, tenemos Chemical AI, que es sobre investigación química. Este me parece que a nivel universitario puede ser el que les resulte más interesante. Ahí tenemos una pequeña captura de todo lo que se puede hacer en principio con esta inteligencia artificial. De mi parte, agradecerles por el tiempo compartido y les quería dejar esta pequeña reflexión en este contexto. La inteligencia artificial en la enseñanza de ciencias básicas no solo facilita el acceso al conocimiento, sino que también desafía a los educadores a reimaginar cómo inspirar el pensamiento crítico y la curiosidad en el mundo donde la tecnología amplifica el aprendizaje humano. Quiero resaltar pensamiento crítico y quiero resaltar curiosidad, que quienes enseñamos ciencias básicas sabemos que es un motor súper potente en nuestras aulas. De mi parte, agradecido y como mencionaba más temprano Elizabeth, los invito a que interactuemos por las redes, que pregunten, que comenten, que discutamos y que también si necesitan la presentación podamos conversar un poquito sobre lo mismo. Por ahí Bien, me preguntan que repita una de las aplicaciones, se llama Monster Physics, que tiene que ver con la enseñanza de la física. Vuelvo un segundito, es esta de por acá que pregunta la compañera. Es muy útil para primaria y para educación inicial y a los estudiantes les encanta. Fíjense qué atractivo es este entorno para trabajar, muy cuidado. Muchas gracias a todos por participar y a todas. bueno, Domingo, la verdad es que excelente como siempre.
Por ahí ya estaban pidiendo si después se pueden compartir la presentación y demás. Así que, bueno, muy, muy interesante como siempre, Domingo. Seguramente te van a estar contactando porque por ahí es tanta información en poco tiempo, entonces uno toma nota y después se van a estar contactando seguramente con vos. Así que bueno. Muchas gracias, Domingo, ahí te ponen muy Muchas gracias. interesante, que realmente es así, muy dinámico, es verdad. Y nos estamos viendo el año que viene, Claro de que manera sí, todos presencial. invitados, todos y Sí, sí, todas sí. invitados. Bien, bien. Después van a recibir por las redes información sobre el octavo CIESIVA. Increíble. Bien. Y ya iríamos por el noveno si no fuera por pandemia y demás, ¿no? Así que, bueno, un gusto, Domingo. Muchas gracias. Y bueno, no se escuchan los aplausos de manera virtual, pero te estamos aplaudiendo. Gracias.